La semana pasada empezamos a predicar sobre este maravilloso tema del yo soy en el libro de Juan, que el libro de Juan, el deseo es presentar y mostrar a Jesús como Dios. Hoy vamos a empezar con el primer yo soy que dijo el Señor Jesucristo. El primer yo soy de hoy, que es el tema número 2, es yo soy el pan de vida. Para aquellos que anotan, yo soy el pan de vida. Y a modo de introducción, hermanos, es interesante ver cuán normal es hasta el día de hoy las personas ir a comprar pan en la mañana generalmente para llevar a sus casas para desayunar, ¿verdad? Yo creo que el pan es como parte esencial de la alimentación nuestra, ¿verdad? El pan. Inclusive a veces, hermanos, tener hambre, yo no sé cuántos lo han hecho, sentir hambre y comerse un pedazo de pan para calmar el hambre. No sé si alguien lo ha hecho, ¿verdad? Agarrar un pedazo de pan para calmar el hambre mientras que viene el almuerzo o la cena. Aún es interesante que una persona puede vivir varios días a puro pan y agua en una situación extrema. O sea, una persona que se pierda en una montaña, para poner un ejemplo, si él logra tener un pedazo de pan o pan y agua, él puede sobrevivir algunos días a puro pan y agua. Es increíble. Ahora, ¿por qué esto es interesante? Porque Jesús afirma, yo soy el pan de vida. Eso lo vamos a ver, está en San Juan capítulo 6, versos 35 y verso 48. Vamos a leer San Juan capítulo 6, versos 35 y verso 48. Evangelio de Juan. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice la palabra en San Juan 6:35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Verso 48 dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Hermanos, es interesante que esta palabra pan, esta palabra aparece en este capítulo, en el capítulo 6 de Juan, aparece, oiga, 15 veces aparece la palabra pan, pero oigan esto qué interesante. En todo el resto del Nuevo Testamento, la palabra pan aparece 75 veces. O sea, que de 75 veces en todo el Nuevo Testamento, que la palabra pan aparezca 15 veces solo en este capítulo, hermanos, quiere decir que Jesús quería dar una gran enseñanza en relación a ese pan para entenderlo en aquel tiempo y ahora nosotros. ¿Me entienden eso? O sea, hay una gran cantidad de veces que él usa la palabra pan para referirse, en este caso, a su propia vida. Entonces, eso tiene una connotación especial que la iglesia no podemos pasar por alto en este caso. Vamos a notar también cuántas veces el Señor describe en esta enseñanza que vamos a ver todo el capítulo 6 o parte del capítulo 6, cómo Él muchas veces utiliza la palabra de cierto os digo. Vamos a ver cuántas veces aparece, usted lo va a notar, no solo la palabra pan, sino de cierto os digo. Recuerden que cada vez que Jesús decía esa palabra de cierto os digo, es algo que no puede ser cambiado. Es una gran verdad. Y la palabra original para desierto, la palabra es amén. Una palabra que nosotros utilizamos al final de algo que oímos de la palabra de Dios para decir eso es así. Pero Jesús no la utilizaba al final, sino más bien Él la utilizaba al principio. Amén, amén, de cierto. O sea, esto es así, no lo cambia nadie. Y vamos a ver varias veces esta expresión, de cierto os digo. La palabra pan en el griego original, la palabra significa hartos. Y suena hartos, pero a uno generalmente usa como estoy harto de usted, ¿verdad?
pero esta palabra es artos. Artos significa pan, oigan esto, pero también significa comida. Cuando el Señor hablaba de pan, se refería también a alimento, a comida. La palabra es pan o comida. Y este pan, hermanos, que ellos preparaban también es interesante porque no es igual al pan que nosotros consumimos. Es un pan distinto. El pan que ellos hacían, lo hacían de cebada. De cebada, que era un trigo o una especie de trigo. De trigo no, perdón, más bien de cereal era más bien. Un tipo de cereal, pero interesantemente ellos hacían dos tipos de panes. Un pan de cebada, pero el otro de trigo más bien, que eran cereales. El pan de cebada lo hacían los más pobres, por decirlo de esta forma, los de menos recursos económicos, pero los que hacían pan de trigo eran los que tenían más recursos económicos. O sea, la cebada era más barata, el trigo era más caro para poder hacer, en este caso, ese pan, que ese pan realmente era como una torta, era como un tipo de torta, y era redonda y del grueso del dedo pulgar. Ese era el grueso que tenía, o sea, no era algo muy delgado, era grueso. No dice, investigando, no encontré el diámetro del cual podría ser aquella torta, pero creo que sí debería ser un poquito grande, porque recuerden que Jesús en un momento, Él reparte ese pan a sus discípulos. Y Él lo parte, literalmente lo parte. Entonces creo que no podía ser muy pequeña. Podría pensar, no sé, que tal vez sería el diámetro de lo que hoy nosotros conocemos como una tortilla. O una, ¿cómo se llama? Una arepa, más o menos, nada más que sí era más gruesa y era de trigo o de cebada, que era un tipo de cereal en este caso. El pan, hermanos, es un sinónimo de alguna manera que sustenta y dice, y trae una fuente de energía. El pan traía una fuente de energía que aportaba carbohidratos y vitaminas del grupo B. Eso es interesante. Cuando Jesús dice, yo soy el pan de vida, Él nos habla de lo esencial y lo imprescindible que es para el ser humano. En este caso, el pan, pero el pan representa a Cristo. Para nosotros, para el ser humano, Él es imprescindible, Él es esencial en la vida de una persona y mayormente en la vida de un cristiano. Amén. Dice, ya que para el tiempo de Cristo, oigan, esto es importante, para el tiempo de Cristo, el pan o esa torta, ese pan, era parte de la alimentación diaria, como para nosotros el arroz y los frijoles. Era parte de la dieta de ellos en ese tiempo. Por ese motivo es que Jesús usó la palabra pan a la hora de enseñar a orar a sus discípulos. ¿Se acuerdan? Esto está en Mateo capítulo 6, verso 11. Vamos a ir un momento, Mateo 6, 11. Cuando Jesús está enseñando el modelo de oración, en Mateo 6, 11 dice la palabra: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Él utilizó la palabra pan para referirse al alimento diario, porque a la hora de orar, en el modelo que Jesús enseñó, debemos de acordarnos de pedirle al Señor que Él nos provea, porque Él es nuestro proveedor. Él es el que nos da el alimento diario. Amén, iglesia. Ok, dice esta enseñanza que vamos a estar viendo de Juan, cuando Jesús dice yo soy el pan de vida. Hermanos, esta enseñanza viene después de que Jesús da de comer a 5,000 personas. Oigan, Él da de comer a 5,000 personas, y según la palabra, sin contar mujeres y niños. O sea, nada más imagínense a cuántas personas el Señor le pudo dar de comer. Imagínense. Podemos decirlo fácilmente que ahí habían 10,000 personas. ¿Por qué? Porque si habla solo de hombres, generalmente cada hombre tiene una esposa, generalmente, y si no tiene una esposa, algunos que tenían esposas, recuerden que en aquel tiempo era normal tener muchos
hijos. Y no se contaban ni las mujeres ni los niños, y da de comer a 5,000 hombres. Podríamos decir fácilmente que dio de comer a 10,000 personas, pero ¿cómo lo hizo? Vamos a ir a San Juan capítulo 6, del 10 al 13. San Juan capítulo 6, del 10 al 13. Dice la palabra ahí en el Evangelio de Juan, versos 6, del 10 al 13. Entonces Jesús dijo: id a hacer recostada a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los partió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, oigan esta palabra, se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada. Ahora, digan qué interesante que los panes eran de cebada, que eran normalmente a los que hacían la gente más pobre o de escasos recursos. De cebada, sobraron a los que habían comido. Wow, de 5 panes y 2 peces, el Señor da de comer más o menos a 10,000 personas. Eso es increíble, o sea, ese es un milagro maravilloso, extraordinario que Jesús hace, hermanos, en relación a Él alimentar a esta gente con pan, que era parte de la alimentación diaria de ellos. Ok, a raíz de esto, hermanos, vamos a empezar a estudiar, vamos a ver algunos puntos importantes que yo tomé en el diálogo que Jesús hace con estas personas que Él había alimentado, pero también con los fariseos y los escribas. Porque ahí empieza un diálogo que es desde el capítulo 6, en el verso 25, hasta el verso 59. Pero no lo vamos a leer todo, pero yo se lo dejo de tarea para que usted lo lea todo en su casa, para que usted lo estudie. Pero hoy vamos a ver algunos puntos importantes que pude observar ahí, hermanos, en lo que Jesús empezó a hablar después de que Él alimenta a 5,000 hombres, más o menos 10,000 personas, con pan, en este caso. El primer punto que vamos a ver, que yo en un momento quise dejarlo de último, pero digo, no voy a alterar el orden, porque vamos a ir en un orden de alguna manera, en lo que vamos a estudiar o lo que vamos a leer. El primer punto: las personas siguieron a Jesús por una motivación equivocada. Primer punto: las personas siguieron a Jesús por una motivación equivocada. Vamos a verlo en el verso del 25 al 27. Versos del 25 al 27, ¿lo tenemos? Dice la palabra: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ok, eso del otro lado del mar es porque después de que Él da de comer, Él pasa al otro lado del mar. Y dicen que aquellos que Él había alimentado, dice que ellos van a buscarlo. Y ellos se montan en una barca y llegan hasta el otro lado a buscar a Jesús, que después de hacer el milagro de haberlos alimentado con solamente 5 panes y 2 peces. Ok, verso 26. Respondió Jesús y le dijo, vean, aquí empieza el primer: de cierto os digo. El primer de cierto os digo, que me buscáis, oigan, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a ese señaló Dios el Padre. Wow. Hermanos, hay personas que siguen al Señor por una motivación equivocada. Esos hombres buscaron al Señor porque Él les había dado de comer y ellos se saciaron. Hermanos, ¿cuánta gente
¿Cuántas personas hoy en el mundo buscan al Señor a veces solamente, ojo, solamente para que Dios le haga un milagro? ¿Cuánta gente busca hoy al Señor solo para que Jesús le haga una sanidad? ¿Cuánta gente busca hoy a Jesús solo para que le restaure su matrimonio? Ahora, porque muchas veces, y curiosamente mi hermana Dilsa leía ese pasaje donde la Biblia dice de 10 leprosos que fueron sanados. Pero la Biblia nos muestra de cómo solo uno de los que fueron sanados, que eran 10, volvió a arrodillarse y a darle la gloria a Jesús por lo que Jesús había hecho. Hoy hay gente que llega a las iglesias, pero lo que quieren es solamente un milagro. Quieren que Jesús les sane. Pero en el momento que viene el milagro, viene la sanidad, ya sea física, ya sea económica, ya sea del matrimonio, hermanos, mucha gente termina yéndose de la iglesia, porque ya recibió el milagro que estaba esperando, que estaba buscando. Otros inclusive, como no reciben el milagro, también terminan yéndose, porque no recibieron lo que venían buscando o esperando. Ellos buscaron al Señor de una forma equivocada. Por eso el Señor les dice en el verso 25, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Cuando un hombre viene a buscar a Cristo, una persona viene a buscar a Cristo, debería de buscarlo por lo que Cristo representa, la salvación para su vida. Hermanos, Cristo fue a morir a la cruz del Calvario no solamente para poder traer una sanidad física, para poder cambiar un matrimonio o para poder traer un milagro financiero. No, el propósito es más grande que eso, es tu salvación. Es la vida eterna. Porque creemos en que Jesús restaura matrimonios. Creemos en que Jesús sana al enfermo. Creemos que Jesús puede bendecir, prosperar a alguien. Pero esa no es la centralidad del Evangelio. Y esa no es la centralidad por la cual alguien debe buscar a Cristo. Y lamentablemente hoy en día la gente se les predica es como venga Cristo para que deje de sufrir, para que no le vaya mal. Venga Cristo para que sea próspero. O sea, han equivocado el concepto por el cual debemos de buscar a Cristo. Porque el hombre debe buscar a Cristo porque Él es el único que provee salvación y vida eterna. Cuando Él se compara con ese pan, hermanos, es porque el pan, ahora lo vamos a ver, para ellos el pan representaba esa vida. Porque sin pan era prácticamente perecer. Eso es como alguien que diga, oiga, yo si no como arroz y frijoles me muero. Es parte nuestra, es parte de mi alimentación. Más o menos. Ahora, hermano, en relación a este punto, vean qué interesante lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 19. No despegue Juan porque ahí es donde vamos a estar, ¿verdad? Es lo que estamos estudiando. Pero vea lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 19. En 1 Corintios 15, 19, el Señor está hablando, Pablo está hablando de lo que es la resurrección de entre los muertos. En aquel tiempo entró una filosofía a la iglesia que algunos creían de que Jesucristo no había resucitado de los muertos. Y Pablo lo que dice es, bueno, si Jesucristo no ha resucitado de los muertos, nuestra fe es vana, no sirve para nada. Pero dentro de eso, Pablo hace una afirmación en relación a Cristo, porque si no hay resurrección de los muertos, si no hay vida eterna, hermanos, ¿de qué sirve vivir la vida? O vivir la vida cristiana en este caso. Vea lo que dice Pablo en 1 Corintios 15, 19. Dice la palabra: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Ahora,
Se los voy a leer en dos versiones, en Nueva Traducción Viviente y luego en lenguaje sencillo, para que usted entienda qué es lo que Pablo está diciendo. Recuerde que Jesús está hablando: ustedes me siguen porque se saciaron, no porque realmente quieren seguirme a mí por lo que yo hice. Ahora, dice así en Nueva Traducción Viviente: y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo, solo para esta vida. Ahora, vea cómo lo dice el lenguaje sencillo. Dice así: si nuestra esperanza es que Cristo nos ayude solamente en esta vida, no hay nadie más digno de lástima que nosotros. Hermanos, ¿por qué dice Pablo eso? Porque si alguien busca al Señor solamente para que le ayude en esta vida, sin entender que esta vida es pasajera y que lo que Dios promete es vida eterna, es eterno, es la salvación eterna, hermanos, somos los más dignos de lástima. Ahora, hay personas que buscan al Señor solamente para que le ayude en esta vida. El evangelio de la prosperidad, ¿qué es lo que busca que la gente tenga? Riqueza. ¿Riqueza dónde? Aquí. Pero el problema es que aquí no sirve para nada eso, si yo me muero sin Cristo. Y por eso el Señor les dice: trabajen por la comida que a vida eterna permanece. No solo por lo que podamos vivir aquí, por lo que Dios nos pueda dar acá, porque lo de acá es pasajero. Amén. Es pasajero. Entonces el Señor es claro en ese primer punto de cómo muchos buscan al Señor por una motivación equivocada, y hoy lo vemos en muchas personas dentro del cristianismo, lamentablemente, porque no han entendido quién es Jesucristo. Segundo punto, ellos no entendieron cuál era el verdadero pan del cielo, ya que el maná del cual ellos confiaban representaba o apuntaba a Cristo desde el Antiguo Testamento. Y vamos a verlo en los versos 30 al 33 de San Juan, capítulo 6, que es el que estamos estudiando. San Juan 6, 30 al 33 dice la palabra: y le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Oiga, a mí me llamó mucho la atención ese verso, porque recuerden que eran los que lo estaban siguiendo a él, porque le habían dado de comer a más o menos 5,000 hombres, más o menos 10,000 personas, con 5 panes y 2 peces en el desierto donde no había nada. Y ahora ellos hacen la pregunta: ¿qué obra haces para que creamos? Hermano, es lo más irracional que puede haber. Es lo más ilógico. Eso sería como hoy alguien que viene a una iglesia esperando un milagro, y el Señor le hace el milagro y él termina yéndose, y él dice: es que yo no sé si Dios es real para creer en él, después de que le ha hecho un milagro. Eso es lo más irracional de ese mundo. Y es lo que ellos dicen: ¿qué señal haces tú para que creamos? Oiga, y acaban de comer 5,000 personas, hombres, y todavía agarraron cestas que sobraron, 12 cestas llenas. ¿Ven la dureza del corazón del hombre? Esa es la verdad y la realidad del corazón del hombre. El hombre es duro. El hombre no quiere entender quién es Cristo, como ese pan de vida que Él se muestra en este lugar, en este pasaje. Para hablarles a ellos después de ese milagro: yo soy el pan de vida. Y es lo que Él les dice. Ahora seguimos, porque es hasta el 33. Verso 31: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo:
De cierto, otra vez, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo, oigan, y da vida al mundo. ¿A quién le da vida? Al mundo. Él es el verdadero pan del cielo, Jesucristo. Ellos no lo entendieron porque ellos lo que entendían era lo que tenían en la escritura del Antiguo Testamento, el maná que apuntaba y representaba a Cristo. Eso está en Éxodo 16, del 1 al 5. Vamos a leerlo. Éxodo 16, del 1 al 5. Hermanos, interesantemente, recuerde que cuando el Señor les da el maná, ellos estaban ¿dónde? En un desierto. En un desierto no hay nada que comer. Y el Señor les da maná, porque ese maná les iba a dar vida para que no murieran en ese momento. Pero ese maná representaba ¿a quién? A Cristo. Apuntaba a Cristo. Vea lo que dice Éxodo 16, del 1 al 5. Partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí. Y a los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés a Aarón en el desierto. Y le decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a la olla de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Oigan, pues nos habéis sacado de este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si aún andan en mi ley o no. Wow. ¿Cuál fue la forma del Señor probar a este pueblo? Dándoles maná. Y lo tenían que recoger todos los días. Hermanos, todos los días necesitamos a Cristo. Todos los días necesitamos la provisión de Dios. Todos los días necesitamos que Dios sea el centro de nuestra vida. Ese maná que les dio en el desierto hablaba de la obra de Cristo. Y Él dice: yo soy el pan de vida de verdad, el pan que Dios da. No el que ustedes comieron en el desierto o sus antepasados comieron en el desierto, porque ellos murieron al final. Pero el pan que yo doy, ese pan es para vida eterna. Ese es Cristo. Es para vida eterna. Por eso, hermanos, si hay algo que debemos de anunciar es a Cristo. Si hay algo que debemos de predicarle al mundo, hermanos, es a Cristo. En el pasaje, interesantemente, de San Juan 6, recuerden que el Señor agarra el pan y Él lo bendice. ¿Y a quién se lo da primero? A sus discípulos. Para que sus discípulos lo repartan entre toda la multitud que había. ¿A cuántos hemos creído aquí en Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas? Hermanos, Él nos ha dado su pan para ahora nosotros ir y anunciar a otros y hablar a otros de que Jesús es el pan de vida. El hombre necesita ese pan de vida. El hombre necesita a Cristo, no necesita otra cosa. El mundo de hoy está buscando riqueza, está buscando los placeres de la vida, pero eso no satisface al hombre. Lo único que satisface al hombre es Cristo. Él es el pan de vida. Esa es la metáfora que Él usa, la comparación. Él se compara con el pan verdadero, el pan de vida. Yo soy ese verdadero pan, dice el Señor. Ahora, otro punto. Jesús afirma ser el verdadero pan de vida para todo el mundo.
Para todo el mundo Él afirma ser ese verdadero pan de vida. Lo vemos en el verso 35 y en el verso 47 al 51. Dice la palabra, verso 35. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Versos 47 al 51 dice, de cierto os digo, otra vez, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Oigan, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Wow. Hermano, Jesús afirma ser ese pan de vida para el mundo. Él es ese pan que va a ser entregado para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna, tenga salvación. Eso lo encontramos en San Juan capítulo 3, versos del 16 al 18. San Juan capítulo 3, del 16 al 18 dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ha dado ese pan que viene de Dios, al Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ojo al 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Verso 18. El que en Él cree no es condenado. Pero, hermano, esos peros de la palabra. Vuelvo a leerlo. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree en Cristo, ya, oigan la palabra, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Wow. Hermanos, ¿ven por qué debemos de anunciar a Cristo? Hermanos, ¿ven por qué debemos de mostrar que Jesucristo es el pan de vida? Él es ese pan de vida. Aquellos que hemos experimentado el nacer de nuevo, el entregar nuestra vida a Cristo, hermanos, tenemos esa plena seguridad, esa certeza de que realmente Él es el pan de vida. Fuera de Él no hay salvación para nosotros. Fuera de Él no hay vida para nosotros. Dijo el salmista, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Fuera de ti no deseo nada. Él es el pan para nosotros. Él es el pan para el mundo. El Señor envió a su Hijo. Ese pan de vida Dios lo ha dado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No una religión. Nadie es salvo por una religión. El hombre necesita el pan de vida, y ese pan de vida es Cristo. Ese es el pan de vida. Ahora, otro punto. La metáfora del pan representa su cuerpo. La metáfora del pan representa su cuerpo, o el sacrificio hecho en la cruz del Calvario para la salvación del hombre. Para la salvación del hombre. Como Él lo afirma aún en la última cena con sus discípulos. Vamos a leer versos 52, 57. Versos 52 al 57. Dice la palabra en el verso del 52 al 57. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Oigan, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús le dijo, otra vez, de cierto os digo,
Oigan, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, ahora recuerde que esto es una metáfora, es una comparación. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Wow. Hermanos, el pan es una metáfora porque Jesús no es un pedazo de pan, no es una torta, ¿verdad? ¿Estamos claros? Es una metáfora. Ahora, esa metáfora del pan representaba la obra de Él en la cruz del Calvario. Eso Él lo dice en la última cena con sus discípulos. Vamos a ir a Mateo 26 del 26 al 28. Mateo 26 del 26 al 28. Ahí viene la institución de la cena del Señor. Dice la palabra en Mateo capítulo 26 del 26 al 28. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, oigan, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. Y tomando la copa después tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Es hasta el 28, ok. Hermanos, cuando Jesús iba a morir, Él parte aquel pan y Él lo da entre sus discípulos y Él dice: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Apuntaba a lo que Él iba a hacer en la cruz del Calvario. Ahora, hermanos, es interesante esto, porque lo que Jesús estaba diciendo es: ustedes deben creer en ese sacrificio. Ustedes deben de creer que en el sacrificio, en la muerte mía, hay salvación, hay vida eterna. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque hoy, lamentablemente, la iglesia tradicional, catolicismo, eso lo han tomado de una forma literal. Y eso no es literal. Hermano, usted no puede comerse el cuerpo de Cristo. Porque si usted se come el cuerpo de Cristo, hermano, usted sería un caníbal que está comiendo carne humana. Y todavía se bebe su sangre. Esto es una metáfora. En la iglesia tradicional, hermanos, a la hora de partir el pan o la hostia, ellos dicen que ahí sucede un milagro extraordinario. Ellos dicen, donde según ellos esa galleta, ese pan que ellos le dan a las personas, se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo. Y la sangre literalmente, el vino se convierte literalmente en la sangre. Y a eso ellos le llaman la transustanciación. No sé si alguien ha oído eso. La ya no puedo decir la palabra. Esta palabra, la dije la primera. En esta palabra de la transustanciación, ellos dicen que a la hora de ellos consagrar ese pan, dice que ahí eso se convierte en carne. A tal punto, hermanos, y lo digo con todo respeto, pero la Biblia dice que Satanás es padre de mentira y él es engañador. A tal punto donde hay videos, puede buscarlos en YouTube, donde ha habido lugares, algunas partes, no en todo lado, pero donde esa galleta ellos la han dejado y esa galleta ha agarrado un olor a pudredumbre.
y la han llevado a hacerle exámenes o a hacerle un estudio y dicen que han encontrado residuos de carne podrida ahí. Hermanos, la Biblia no enseña de que eso es literal. Nosotros mismos tomamos la cena del Señor, que inclusive hoy hay cena, donde nosotros tenemos bien claro, hermanos, que ese pan y el vino es una simulación, es una representación que nos hace recordar la obra de Cristo hecha en la cruz del Calvario. Pero no es que si ese pan a usted se le cayó y usted diga, uy, se me cayó el cuerpo de Cristo. Hermano, eso no es así. Aunque hoy en la iglesia tradicional lo toman de esa forma porque Jesús dice que debe comer mi carne y beber mi sangre, pero él lo que está hablando es una metáfora, es una comparación para creer en él, y por eso él lo dice, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Estamos claros en eso, hermanos? Porque creo que es importante, sin el afán de querer insultar, pero es importante entender la centralidad de lo que la palabra de Dios nos enseña. Y no podemos tomarlo de una forma literal, porque es una metáfora que hablaba de ese sacrificio hecho por Cristo en la cruz del Calvario. Último punto. Al Jesús afirmar, yo soy el pan de vida, dejó bien claro, hermanos, oigan, dejó bien claro que sin Él el hombre muere, perece. Ahora, ¿muere en qué? Todos vamos a morir naturalmente. Todos vamos a morir. Hay una ley a causa del pecado de Adán y Eva. Hay una ley, y es una ley como la ley de ciencias. Todo ser humano nace, crece, se reproduce y muere. Todos vamos a morir. Pero Jesús está hablando de que Él promete vida porque Él es el pan de vida, y que aquellos que comieron aquel maná siempre murieron, pero que representaba a Cristo. Hoy Él nos dice, si usted realmente cree en mí, usted tiene vida, usted no verá muerte, no morirá. ¿A qué se refiere? Se refiere a la vida eterna. ¿Por qué? Porque todo ser humano que muera un día tendrá que ir a dar cuentas de su vida. Y según la palabra de Dios, la única forma para que el hombre sea salvo, y es el pan verdadero, es Cristo para la salvación. De lo contrario va a perecer, va a morir eternamente. Y es lo que la Biblia habla de la condenación eterna, el infierno, que para muchos no es creíble. Pero la Biblia es clara, y Él enseña de que Él es el único pan en el cual tenemos vida, y Él lo dice en San Juan capítulo 6, vamos a ver versos 33, verso 35 y verso 58. San Juan capítulo 6, verso 33 dice la palabra: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Verso 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Verso 58 dice, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Eternamente vivirá. Y el Señor lo dice de una forma más clara en San Juan capítulo 8, verso 24. San Juan 8:24 dice la palabra. San Juan 8:24 dice así: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Oigan, que moriréis en vuestros pecados si no creéis que yo soy. En vuestros pecados moriréis. El hombre debe creer en Cristo. El hombre debe entregar su vida a Cristo. Cristo no es una religión. Él dijo, yo soy el pan de vida. Que cree en mí tiene vida eterna. Ahora, hermanos, para ir aterrizando, Jesucristo es el verdadero pan que el hombre necesita. Jesucristo es el verdadero pan que el hombre necesita, ya que todo lo que el mundo ofrece, oigan,
Ya que todo lo que el mundo ofrece, el dinero, el licor, las drogas, el sexo, etcétera, son placeres que no sacian la vida del hombre. Hermano, el hombre tiene una necesidad de ser saciado. El hombre siempre anda buscando llenar su vida. Así como en lo natural el pan puede saciar nuestra vida, lo único que puede saciar al hombre en lo espiritual es Jesucristo. No el dinero, no el licor, no las drogas. Aunque muchos creen que eso es lo que va a saciarlos porque los llena por un momento, los hace sentir bien por un momento, pero luego sigue el vacío. Solo una persona que ha experimentado a Cristo realmente entiende lo que es ser saciado. Porque dice la palabra, voy a leer dos pasajes. Dice la palabra en Primera de Juan, capítulo 2, verso 17. Primera de Juan 2:17 dice así: y el mundo pasa y sus deseos. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos, hermano, ¿qué es lo que el hombre anda buscando hoy en día? Saciarse. El hombre tiene hambre, hay un hambre espiritual. Y busca llenarla con vicios, busca llenarla con los placeres de la vida, pero eso no llena al hombre. Y el último pasaje está en Isaías capítulo 55, versos 1 y 2, dice la palabra. Hermanos, esto es para todos, para toda la humanidad, para todas las personas que me están escuchando, no solamente en este lugar, sino también por internet. Y dice así: a todos los sedientos, venid a las aguas. A todos los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y viene la gran pregunta: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Hermanos, Cristo es el pan de vida. Cristo es el único que puede saciar tu hambre espiritual. No hay nadie más. Yo no sé en este lugar si hay alguien que se siente todavía vacío, si hay alguien que no se siente satisfecho en su vida. Ven a Cristo, Él te ofrece la vida eterna. Él es el pan vivo para usted. Solo en Él hay salvación. Debes de creer en ese sacrificio. Debes de comer su carne y beber su sangre al aceptarle a Él como Señor y Salvador de tu vida, para que tengas salvación. Ven a Cristo. Él puede saciar tu vida. Ven a Cristo. Él puede saciar tu vida. Cierra tus ojos ahí conmigo. Padre, te damos gracias. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en esta mañana. Gracias, Dios, por la palabra que tú nos has ministrado en esta mañana, Dios. Damos gracias, Señor, a aquellos que hemos comido tu pan, aquellos que hemos recibido ese sacrificio en la cruz del Calvario, Señor. Pero, Padre, oramos por aquellos que todavía no han creído. Oramos por aquellos que todavía andan buscando saciar su hambre, su sed con los placeres del mundo, Señor, y no te han conocido. Así como dice tu palabra, Señor, cuando tú bendijiste aquel pan, que es tu palabra, porque el pan representa no solamente a Cristo, sino la palabra de verdad. Ayúdanos, Señor, a llevar ese pan a otros. Ayúdanos a mostrar a Cristo, Señor, a nuestro vecino, a nuestro amigo, a nuestro compañero de trabajo, a nuestro familiar, Señor. Que podamos decirle: Cristo es el pan de vida. En Él hay salvación.
Señor, que tú seas haciendo la obra, Señor, en el mundo. Que tú seas haciendo la obra en este lugar, en tu pueblo, en la iglesia. Hoy bendecimos, Señor, a tu pueblo. Y creemos que tu presencia está entre nosotros y que tú eres ese verdadero pan para cada uno de nosotros, Señor. Y por eso te damos la gloria y te damos la honra, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. ¿Cuánto le damos un aplauso a nuestro Dios?